Son las 8:34, vamos a nuestro panel de conversación y saludamos inmediatamente, como cada mañana, a la editora general de nuestro departamento de prensa, Montserrat Rolano. ¿Cómo estás, Monse? Buenos días. Muy buen día. Y vamos a nuestro panel, entiendo que ya están en línea. Vamos a saludar en primer lugar al doctor en Filosofía y académico de nuestra Facultad de Filosofía y Humanidades, Rodrigo Carmi. ¿Cómo estás, Rodrigo? Como siempre, bienvenido. Hola, Pato, ¿cómo están? Hola, Montserrat. Muchas gracias por la invitación. Aquí de nuevo. Gracias, Rodrigo. Bueno, y también al abogado y profesor de Regulación Económica de la UDD, John Enríquez. ¿Cómo estás, John? Bienvenido. Gracias por estar acá. Hola, Pato. Hola, Monse. Hola, Rodrigo, también un gusto. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Sí, gracias, John, Rodrigo, bienvenidos. Bueno, el caso Monsalve es una trama que nos va a tener conversando de esto durante probablemente varias semanas. Bueno, está la dimensión policial, ¿no? Han salido detalles sobre la cantidad de teléfonos que tenía el subsecretario, ciertas pericias. Hoy hay una audiencia también en un ratito más. Pero lo importante, bueno, está la dimensión casi farandulera también del caso, que yo creo que es bien triste cómo se aborda también una cuestión tan delicada, sobre todo en la televisión, ¿no? En general lo estoy diciendo, no ningún caso en particular, pero me interesa que vayamos al análisis más político, John, y quiero partir contigo porque lo que se ha visto esta semana es un gobierno enredado, contradictorio entre sí. Ha habido varias vocerías que muchas veces se contradicen. Ayer la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, de una frase bien desafortunada que le valió hartas críticas, haciendo una suerte de comparación entre el ex subsecretario y un portero de edificio. Se ha visto el gobierno muy enredado y insisto, con algunas cuestiones que se han contradicho entre sí. ¿Cómo analizas, John, este momento político del gobierno a la luz de las explicaciones que se le siguen requiriendo a las autoridades, más allá de detalles que, insisto, van como más en una línea policial? Desde el punto de vista político, ¿cómo has visto a las autoridades y al manejo del gobierno, el control de daños que se ha hecho respecto de este caso? A ver, Montserrat, tú lo decías, efectivamente este caso tiene muchas aristas. Obviamente la arista penal, no está más decirlo, es súper importante resguardar los derechos de la denunciante y al mismo tiempo resguardar el debido proceso y el derecho a defensa de los denunciados. Y desde el punto de vista político, yo estoy de acuerdo contigo, Montserrat, que esto genera seguramente la crisis más importante que ha tenido el Ejecutivo hasta el momento, porque justamente se cuestiona dos aspectos que eran diferenciadores de la coalición de gobierno, dos características que ellos consideraban parte de su ADN, que era, por una parte, el levantar, enarbolar las banderas del feminismo con mucha intensidad y independiente de los casos, y en segundo término, esta idea de que en nuestro país estábamos marcados por una suerte de desigualdad cuando las personas se habían enfrentado a distintos escenarios judiciales, o desigualdad al menos de trato. Y eso se da paradójicamente porque se compara, más allá de las diferencias jurídicas que presentan ambos casos, que también hay que tenerlas presentes y hay que ser súper responsables, respecto a cómo se ha abordado el caso del ex subsecretario Monsalve en comparación con lo que le ha ocurrido al exfutbolista Jorge Valdivia, y al mismo tiempo, desde el punto de vista político, esto genera desde luego una crisis al gobierno, porque tú lo planteaste muy bien, ha estado llena de contradicciones el relato. No ha habido relato desde el punto de vista del Ejecutivo, más allá de decir que el presidente Boric en esa famosa conferencia de prensa de 50 minutos trató de actuar de forma transparente. Yo creo que justamente esa conferencia de prensa, sumada a la conferencia de prensa de la ministra Orellana, sumado a otras declaraciones erráticas, también declaraciones al menos desafortunadas, vamos a ver cómo se van desenvolviendo los hechos del director de la PDI, dan cuenta que estamos en una crisis súper importante del Ejecutivo, en un escenario donde hay muchos desafíos para el país, donde además hay un proceso eleccionario el fin de semana y que seguramente alguna implicancia va a tener desde el punto de vista electoral. Y eso es evidente. Yo creo que el mismo Ejecutivo tampoco lo niega. Entiendo que la agenda de los ministros del comité político y algunos ministros relevantes también
fue modificada sustancialmente después de esto, de lo que ocurrió, porque justamente están tratando de encontrar una solución o un relato o estabilizar y volver a controlar la agenda, y eso da cuenta de que la ministra Vallejo, que tenía un viaje programado para ir a París a una comisión de desinformación, suspendiera ese viaje, que el ministro Marcel no asistiera a unas reuniones que habían en el FMI y el Banco Mundial, y es problemático porque nuevamente se ensucia las prioridades ciudadanas. De alguna u otra forma las prioridades ciudadanas quedan a un lado por un momento por una crisis política que desde luego ha sido muy mal administrada por parte del gobierno. Sí, Rodrigo, te pregunto en dos dimensiones. Una, la estrategia comunicacional del gobierno. Mirado retrospectivamente, esto es una hipótesis, como todas estas cosas son para el análisis, por eso estamos acá. Tiendo a pensar que el despliegue coral del fin de semana es una consecuencia directa de la sorpresiva locución del presidente del viernes. O sea, había que salir a contener eso y con una persona no bastaba. O sea, quiero decir que no es necesariamente un diseño, sino que es un diseño, pero es un diseño reactivo, ¿no? Frente a un hecho que evidentemente cambió el eje, como esta conferencia de prensa de 55 minutos. Eso por un lado. Y por el otro lado, preguntarte, porque evidentemente este es un hecho de la coyuntura que está vinculado con estrategias. Estamos a 4 días de una elección relevante. Por el otro lado, la oposición tiene que calcular cuán fuerte le pega al gobierno. Ayer lo hablábamos al aire. La oposición sabe que, por ejemplo, no tiene votos para acusación constitucional. También sabe, lo hablábamos también fuera de micrófono con Montserrat, que puede ser gobierno, y entonces hay que cuidar hasta qué punto se le pega al Poder Ejecutivo, en el cual podrían estar ellos mañana, y así sucesivamente. O sea, quiero decir que aquí no estamos hablando de coyunturas solamente, sino que también estamos hablando de estrategias y de cálculos, ¿no? Bueno, te pregunto por esas dos dimensiones. Sí, bueno, yo creo que, creo que una manera de pensar estas dos dimensiones tiene que ver ya no con el aspecto puramente jurídico, que por supuesto está en proceso, y con los efectos políticos que eventualmente ha tenido, digamos, en este trayecto, ¿no? Sino más bien a mí me parece que hay una cuestión de carácter performático o comunicacional, como decías tú, pero que revela algo más de fondo que un simple mal diseño estratégico o que una simple reacción frente a los sucesos imprevistos, digamos, ¿no? Yo creo que el caso Monsalve tiene su visibilidad, ¿no?, en un contexto también en el que se están conmemorando los 5 años de la revuelta de octubre. Y creo que ese no es un detalle menor, porque me parece que si la revuelta de octubre generó algo y genera algo hasta el presente, es precisamente la dislocación del sistema político y la imposibilidad del propio sistema político de hablar acerca de la cuestión de octubre, digamos. Me parece que ahí está la traba y el síntoma, de alguna manera, en el sentido de que octubre para el sistema político significa un agujero político, ¿no? Significa un bache político. Rodrigo, disculpa, lo que estás queriendo decir es que el hecho de que esto ocurriera el 17 de octubre y terminara por explotar el 18 es una oportunidad para no hablar del estallido. Eso es lo que entiendo, ¿no? Pero no de manera consciente, no de manera consciente, sino performáticamente. Es decir, los sucesos se fueron dando al punto de que cierta clase política y particularmente el gobierno, ¿no? En este caso es el gobierno, podría ser la derecha también, de otro modo, pero en este caso el gobierno le dificulta completamente esta fecha, porque esta fecha no es una simple fecha, es una cifra histórica que cambió el eje, por decirlo de alguna manera, de la discusión y vació completamente de contenido al pacto de 1980, que hoy día simplemente funciona como reglas vacías, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que uno puede leer lo que aconteció con Monsalve como una suerte de lapsus, en el sentido psicoanalítico del término, en tanto hay una imposibilidad desde el mundo político de procesar lo que fue octubre. Y la manera de procesarlo es a través del equívoco, ¿no? A través del equívoco. ¿Y qué más sintomático y qué más equívoco
que el encargado de la seguridad del país, ¿cierto?, aparezca siendo acusado de violación. Es decir, precisamente la violación en un sentido ya no simplemente restringido, sino en un sentido político amplio, ¿no? La violación es el fundamento sobre el cual descansa el pacto de 1980. ¿Se entiende? El golpe de Estado del 73 fue una violación sistemática de toda, de toda la representación republicana, ¿no? Y en ese sentido, ¿no?, uno podría decir que lo que Monsalve expresa es el síntoma del pacto agotado, el pacto del 80 que en octubre del 2019 fue de algún modo destituido y que sigue herido de muerte sin que el sistema político pueda dar una respuesta al respecto. Entonces me parece que es muy interesante la dimensión performática de este caso Monsalve, porque justamente lo que hay ahí es una suerte de síntoma en el que se acusa recibo de una repetición de este pacto oligárquico que precisamente está fundado sobre la noción, sobre el problema de la violación. ¿Ya? Y sabemos que históricamente, ¿no?, la República de Chile, al menos recordando a ese prócer impostado, ¿no?, que se llama Diego Portales, ¿no?, cuando Portales decía: la Constitución es una señora que hay que violarla cuantas veces sea necesario, ¿no? O sea, el problema de la violación es de alguna manera el fundamento de los pactos oligárquicos que ha tenido este país y particularmente del pacto en el que estamos. Y en un momento en que precisamente, como decía John, ¿cierto?, estamos a puerta de una elección municipal, ¿ya?, que puede ser muy decisiva en la cartografía y distribución de las fuerzas que se tengan precisamente para la presidencial que viene. Entonces, creo que es un momento de mucha tensión, un momento donde justamente el caso Monsalve revela el síntoma de una cierta clase política que no puede procesar todavía lo que significa, ¿no?, la intensidad de octubre, ¿no? Me parece que por ahí se podría también pensar de otra manera, o otro lugar desde donde pensar el problema, ¿no? Sí, ahí, John, para hacer un link con lo que plantea Rodrigo también, se ha hablado estos últimos días de, y a propósito de la fecha, ¿no?, del 18 de octubre, de este caso también como un ejemplo de privilegios y de abuso de poder, ¿no? Que queda muy en evidencia el caso de Monsalve, de todos los beneficios que tuvo pese a esta denuncia que fue conocida 48 horas antes de su salida, ¿no? Eso, primero, preguntarte si crees que tiene alguna implicancia a nivel político, de esto que hemos hablado tantas veces, como una desafección de la ciudadanía respecto de la política, sobre todo de las élites, ¿no? Y en segundo lugar, preguntarte a propósito de algo que tú comentabas antes, de la agenda del Ejecutivo, porque el gobierno ha tratado, como muchas veces infructuosamente, de tomar control de la agenda, pero no le ha resultado porque siempre ocurre algo que opaca los anuncios, por ejemplo, que lo hablábamos la última vez que estuviste acá, John, lo del fin del CAE, ¿no? Esta semana se hizo una propuesta respecto de un anhelo histórico del magisterio, que es la deuda que se tiene con ellos de hace décadas, ¿no? Más allá que va a haber una respuesta por parte de ellos, pero es un hecho relevante. También la semana pasada se anunció la propuesta para el cambio en los nombramientos en el Poder Judicial. Me refiero con esto que ha habido iniciativas del gobierno, para qué decir de la agenda de seguridad, también ha habido varias cosas. Hoy día el subsecretario Cordero viaja a la Araucanía, pero nadie está hablando de eso y estamos hablando de este caso, ¿no? ¿Cómo ves desde el punto de vista político, comunicacional, el hecho que el gobierno no pueda tener ningún control de la agenda, y es así como los gobiernos también se terminan, ¿no? Como ocurrió con la presidenta Bachelet, como ocurrió con el presidente Piñera también luego del estallido social, la incapacidad de poder llevar adelante su proyecto, ¿no? Sus reformas. ¿Cómo lo ves? A ver, voy a abordar brevemente el segundo tema, en primer término, que es el de el control de la agenda por parte del gobierno, y desde luego que es muy problemático. Uno, porque no le queda mucho gobierno al Ejecutivo, a esta administración no le queda mucho tiempo. Después,
estamos a la vuelta de la esquina y la discusión se presidencializa, y también ese suele ser muchas veces un pretexto para polarizar posiciones o para evitar legislar sobre temas que son complejos. Yo, de hecho, recordaba hace cuánto tiempo no he leído en páginas principales de los diarios el presente de la reforma de pensiones. En algún momento estuvo muy cerca de haber llegado a algún acuerdo, al menos desde el punto de vista técnico, que podría haber sido refrendado por los sectores políticos, pero pareciera que las reformas estructurales que venía planteando el gobierno y también aquellas que venían reaccionando a algunas crisis, como el cambio del sistema de nombramiento, difícilmente se logren llegar a puerto. Otro tema que hay que tener muy presente es que también han cambiado los protagonistas y van a cambiar algunos de los protagonistas. No es lo mismo un proyecto de ley de cambio de nombramiento liderado por el exministro Cordero a un proyecto de ley liderado por un ministro que quizás no tiene el nivel de conocimiento de la ciudadanía ni tampoco la interlocución que sí tenía el ministro Cordero con el Congreso actual. Eventualmente también va a salir la ministra Toá del gabinete si es que tiene intenciones presidenciales, y eso también va a generar un cambio en cómo se va a abordar la agenda, al menos legislativa, en materia de seguridad. Lo mismo por la salida del ex subsecretario Monsalve. Entonces es bastante complejo desde ese punto de vista, y además estos escenarios de crisis muchas veces generan cambios de gabinete muy sustantivos. Lo que uno percibe sin estar en el corazón del gobierno y solamente por la prensa y sobre todo por las declaraciones que han dado algunos ministros, como el ministro Elizalde o la ministra Orellana, o este actuar relativamente errático de la ministra Vallejo, es que hay un quiebre en el comité político también, no solamente en las almas de los dos gobiernos, de las recriminaciones ya tradicionales entre el Frente Amplio y el socialismo democrático, sino que también en el comité político pareciera que hay asimetría de información, hay asimetría en el grado de influencia que tiene cada sector para efectos de la conducción de determinadas crisis, y al mismo tiempo diferencias pareciera que existen respecto a los criterios de cómo se ha abordado esta crisis. Algunos han dicho, yo no tenía conocimiento de esta crisis, el ministro Elizalde. Otros han señalado que no se les incorporó en la toma de decisiones, como la ministra Orellana, donde el Ministerio de la Mujer está en el comité político, y además donde obviamente esto iba a tener una implicancia no solamente desde el punto de vista jurídico, sino que también desde el punto de vista género y la implicancia que esto pudiese tener para las mujeres, y cómo es percibido este gobierno desde el punto de vista de las mujeres y de la juventud. Entonces yo creo que el gobierno está de verdad muy, muy complicado. El proyecto de nuevo financiamiento de la educación superior ha sido muy cuestionado también, lo conversábamos en la última ocasión, no solamente por rectores de universidades, sino que también por académicos de distintos sectores, porque pone en jaque la calidad de las instituciones educativas y al mismo tiempo erosiona la autonomía que tienen las universidades. Y yo creo que es bastante problemático y se le va a generar un problema al gobierno respecto a cuál va a ser su legado. Que seguramente va a adelantar esa discusión, si es que va a haber un legado efectivo o no por parte del Ejecutivo de la actual administración. Y respecto al primer tema, es interesante la tesis que plantea Rodrigo. Yo creo que aquí hay que ser súper cuidadoso de no aventurarse, porque los procedimientos son distintos, los casos son distintos. El caso de Valdivia con el caso de Monsalve son distintos por ejemplo, los tiempos vinculados a cuándo se hizo la denuncia en cada uno de esos casos. Y aquí yo no soy penalista, así que prefiero no mandarme un carril y cometer un error desde el punto de vista procesal penal. Creo que hay que ser súper cuidadoso, y aquí las respuestas las tiene que dar el Ministerio Público, la PDI, las instituciones correspondientes, de la forma más precisa posible, de la forma más fundamentada posible, y ahí tiene un desafío comunicacional súper importante. Pero lo que sí creo que hay un error por parte del Ejecutivo es que, más allá de lo jurídico, hay decisiones del Ejecutivo que son completamente inexplicables a la luz de los hechos que ellos tenían conocimiento, que es, por ejemplo, el hecho de que el subsecretario Monsalve haya ido a visitar a su familia una vez que tuvo conocimiento el Ejecutivo de esta denuncia. Entiendo que recién, hace muy poco tiempo, se comentó que lo había hecho haciendo uso de sus días administrativos, que es distinto a estar en sus funciones regulares o normales, pero aún así este tipo de o la forma en que el Ejecutivo abordó la materia, las famosas 48 horas,
el que el subsecretario Monsalve haya estado tramitando la ley de presupuesto cuando justamente se hizo público esta denuncia a través de una nota en la segunda, da cuenta que el Ejecutivo no ha estado seguramente a la altura de lo que espera la ciudadanía y al mismo tiempo, sobre todo, de su coalición de gobierno que justamente tiene un estándar mucho más alto para abordar estas materias, o sea, de su base electoral, creo yo. Creo que su base electoral debiera estar o podría estar muy decepcionada de cómo se ha abordado este caso en particular, más allá de los protagonistas, más allá del momento. Y por último, perdón, Pato, lo que han tildado algunos parlamentarios o referentes de la centroizquierda y la izquierda de que esto sería una traición al presidente Boric, me parece una desproporción completamente fuera de lugar. O sea, el actuar de Monsalve haya sido una traición a Boric, no, es una traición al país, una falta de abordar bien el rol que tienen los subsecretarios en la materia de que, por ejemplo, después de un 18 de septiembre alargado con más de 35 asesinatos en el contexto de una crisis de seguridad, un subsecretario del Interior no debiese tener ese tipo de comportamiento. No me refiero al eventual constitutivo delito, sino que estar ingiriendo alcohol tarde y no saber cómo llegó a su casa, por ejemplo. Eso para mí me parece problemático y no que sea una traición al presidente Boric. Rodrigo, a propósito de las narrativas, obviamente los proyectos políticos necesitan tener un relato para aglutinar, para hacer lo que en ciencias políticas se llaman los clivajes, es decir, nosotros somos estos y ellos son estos otros, y así sucesivamente, pero hay una frase del habla coloquial chilena que dice cocerse en su propia salsa, ¿no? Que de alguna manera cuando un proyecto político o un gobierno habla algo de sí mismo, de alguna manera le entrega a los demás las herramientas para juzgarlo por lo que dijo, ¿no? Y quiero poner 2 ejemplos groseros y luego entrar a 2 ejemplos de este gobierno, ¿no? En el primer mes de la primera administración del expresidente Piñera, él dijo, hemos hecho en 20 días más que lo que hicieron otros en 20 años, ¿no? Bueno, esa obviamente es una afirmación que no resistió ningún análisis y por la cual fue permanentemente juzgado. Otro ejemplo grosero, cuando Alberto Fernández dijo en algún momento, soy el primer feminista de la nación, ¿no? Y luego a propósito de lo que se le conoció, aparte de lo grave que se conoció, se le juzgó por haber dicho lo que dijo. Pero ahora yendo a una cuestión que tiene que ver más estrictamente con este gobierno. Hubo 2 afirmaciones ambiciosas que hizo este gobierno al principio. Una, somos el primer gobierno ecologista de la historia, ¿no? Y otra, somos un gobierno feminista. Son 2 afirmaciones difíciles porque lo más probable es que la opinión pública en general y la oposición en particular te exija ser extremadamente escrupuloso en esas 2 afirmaciones, ¿no? O sea, son afirmaciones que no resisten matices, no resisten ningún tipo de desliz, y que al gobierno le han jugado en contra en los 2 planos, ¿no? Yo justo ahora estaba rescatando un artículo y no es que hayamos buscado a gente que estaba en contra a propósito de la última cuenta pública, donde en general existe una percepción en las organizaciones ecologistas de que este gobierno renunció a ser ecologista, ¿no? Y luego está el tema del gobierno feminista, donde evidentemente hay muchos avances, pero a la luz de la afirmación, esos avances penosamente para el propio gobierno palidecen en vez de brillar, ¿no? Te quería preguntar por eso porque claro, es bueno señalar el camino a través de las palabras, pero a veces también es bueno que esas palabras no sean demasiado ambiciosas para, vuelvo a la frase coloquial, no terminar cociéndose en la propia salsa, ¿no? ¿Qué diría respecto a ese relato, a esas narrativas? Sí, yo creo que uno de los problemas que ha tenido este gobierno, o en realidad un problema bastante estructural, diría yo, es particularmente lo que remite a la renuncia a su propia promesa, ¿no? Y me parece que la renuncia a su propia promesa, digamos, que un gobierno que emerge justamente a partir de una crisis política generalizada, ¿no? Que de alguna manera intenta condensar algunos de los deseos que la ciudadanía expresó no solamente en el contexto de la revuelta, sino que también en el proceso constituyente, ¿no? Justamente de ahí emerge la idea de un gobierno feminista, un gobierno ecologista. Y me parece que lo que hemos visto en el trayecto, a propósito de coyunturas específicas, pero en rigor, también tiene que ver con cómo esas coyunturas específicas fueron tramitadas por el propio gobierno, ¿no? Es decir, yo diría que los 2 primeros años del gobierno son 2 años en los que el gobierno se muestra
como un gobierno sin relato, y por lo tanto como un gobierno que no puede disputar, ¿no?, en términos conceptuales, en términos políticos, y por lo tanto en términos de denominación de determinados problemas y de planteamiento de agenda, que era lo que ustedes estaban discutiendo. No puede disputar, no puede disputar porque no tiene un dialecto propio, no tiene un vocabulario propio. Me parece que los 2 primeros años del gobierno son muy sintomáticos en ese sentido. Es como que el gobierno hubiera quedado desprovisto de una lengua, ¿no?, y por lo tanto hubiera adoptado la lengua del otro. Y al adoptar la lengua del otro, básicamente, es la lengua de la derecha. Y en ese sentido lo que tenemos hoy día no solamente es un gobierno que ha renunciado al ecologismo, sino que es un gobierno que se caracteriza por defender la seguridad, ¿no? Es decir, ese es el único proyecto que tenemos, si acaso se puede llamar a la seguridad, ¿no?, algo así como un proyecto, ¿ya? Porque, insisto, lo he dicho en otras oportunidades, ¿no? Yo creo que la adopción del problema de la seguridad como el problema paradigmático, es decir, como el problema de los problemas, ¿ya? Insisto, esto no quiere decir que no haya un problema de seguridad, hay, pero adoptar el problema de la seguridad como el paradigma de los paradigmas, ¿no?, no solamente homogeneiza los discursos, lo hemos visto, por ejemplo, en algunas intervenciones de algunos alcaldes, por ejemplo, el alcalde Odamich hace meses atrás diciendo que efectivamente él era partidario de sacar a los militares a la calle, es decir, alguien del Frente Amplio hablando de que era necesario sacar a los militares a la calle, ¿no? ¿Qué diferencia existe entre esa posición y la posición de los republicanos? ¿Te fijas? Entonces, yo creo que ahí precisamente la seguridad es el gran síntoma de la renuncia a la promesa con la que este gobierno fue convocado, ¿no? Y me parece que hay un sector, sin embargo, de este gobierno, a propósito de lo que decía John, de que hay una fractura en el campo del gabinete, pero también en las coaliciones, por supuesto, no son iguales dentro del gobierno y hay tensiones internas. Me parece que de vez en cuando aparece, por así decirlo, algo que caracterizaría a este gobierno y no al otro, ¿no? La cuestión del CAE me parece que es una buena vía, digamos. Es muy insuficiente la reforma, pero es un camino, una buena vía, digamos, ¿ya? Pero sigue el problema de la seguridad siendo el paradigma de todos los problemas, ¿no? Y en ese sentido me parece que es precisamente sintomático que haya sido, digamos, el gran sheriff de este gobierno el que hoy día está en cuestión precisamente por este caso de acusación de violación, digamos. Entonces, yo lo pensaría en ese sentido. O sea, por supuesto, ha habido circunstancias con las que el gobierno ha tenido que transar a propósito de la derrota constituyente, pero las derrotas, ¿no?, pueden procesarse de diferentes maneras. Y yo creo que la astucia de una coalición política, ¿no?, lo que Aristóteles denominaba la prudencia, como esa manera de entender contingentemente el espacio público, ¿no?, de una manera astuta, precisa, ¿no?, atendiendo al tiempo oportuno, ¿no? Me parece que hay derrotas que se pueden procesar de distintas formas, ¿no? Y me parece que el gobierno tuvo la peor de las formas de procesar la derrota constituyente, que fue precisamente no solamente echando por la borda su propio programa, sino además adoptando la lengua del otro y quedándose completamente sin vocabulario. Habría que pensar ahí si efectivamente esta coalición tenía una lengua propia o no, antes de, ¿no? Habría que pensar ahí si efectivamente el proceso constituyente no era sino el proceso a partir del cual, digamos, se podía proveer de una lengua nueva, ¿no? Y por lo tanto proveer de una lengua nueva a una coalición nueva que no surgió. Y cuando digo no surgió, quiero decir que este gobierno, que justamente emerge como bajo el discurso de romper con la concertación, ¿ya?, termina replicándola como una especie de concertación junior, por lo menos en estos primeros 2 años, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque adoptó finalmente la lengua del otro, ¿no? Y yo creo que justamente me parece que ahí se puede atisbar, digamos, lo que tú planteabas respecto de la renuncia a la promesa, ¿no?
Y también diría, ¿no? Como para terminar y cerrar la idea, volver sobre el paradigma de la seguridad, ¿ya? Me parece como tremendamente sintomático, porque lo que tú tienes es un país estallado, que no deja de estallar todos los días, ¿no? Y ese país estallado solo puede encontrar, digamos, un curso distinto, una lengua nueva, ¿no? A la luz en la medida en que tú asumas que hay un problema político de fondo, y ese problema político de fondo es un problema constituyente. Es decir, que sigue pendiente la cuestión constituyente y el problema, es decir, el laberinto en el que estamos, ¿no? Me estoy acordando del último libro de Amel Altit, que se llama Laberintos, precisamente, ¿no? En el laberinto en el que estamos es que, por un lado, el sistema político se inmunizó frente al proceso constituyente, cerrando el proceso constituyente, y por otro lado, la ciudadanía sigue estallando, ¿ya? Porque está completamente devastada en la medida en que los problemas que sufre tienen, en último término, un estatuto de carácter constituyente, ¿no? Bien. Esa me parece una tensión, digamos, sí, ¿no? Tenemos que ir a la pausa rápidamente. A la vuelta les propongo que conversemos un poco de lo que está pasando en otros casos que también son igualmente graves, como el denominado caso Hermosilla. Ayer hubo dos novedades, podríamos decir, respecto de este caso. Una, la querella por revelación de secretos del mismo Hermosilla tras la difusión de chats de WhatsApp, y por otro, la denuncia, un reportaje del medio The Clinic que da cuenta de una denuncia por persecución a fiscales que están vinculados, involucrados directa o indirectamente con el caso Hermosilla, ¿no? Esto da para hablar, tú lo comentabas con Claudio más temprano, Pato, en una entrevista con la diputada Musante, ¿no? Que ella también es querellante de este caso, pero da para hablar también de este caso que ha quedado súper en segundo plano, ¿no? A propósito de lo que estamos conversando. Son las 9:06, hacemos un breve corte y a la vuelta más temas de conversación aquí en Radio Análisis. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Gran estreno en Seina. Murga Nacieron Chicharra presenta su obra Maniobras Evasivas, un explosivo show de murga estilo uruguayo lleno de color, bombo y crítica social. Única función el miércoles 30 de octubre a las 20 horas en el aula magna del Centro Cultural Seina. Asegura tus entradas en Punto Ticket. Centro Cultural Seina, Arturo Prat 33, Santiago Centro. Colabora Radio Universidad de Chile. Todos los sábados a las 21 horas, Alberto Mayol, Omar Sarraz, Patricio López y Antonella Esteves se reúnen para revivir la tradición de una amable conversación entre amigos alrededor de un libro y para discutir sobre literatura y la vida misma. Radio Universidad de Chile te invita a ser parte de esta República de las Letras y compartir la pasión subjetiva y personal de cualquiera que ame los libros. Te esperamos cada sábado a las 21 horas en la República de las Letras, un clásico de Radio Universidad de Chile. Del papel a tus oídos, historias de tu puño y letra llegan cada sábado a las 19:30 horas a La Fábrica de Cuentos, aquí en Radio Universidad de Chile. Envía tu cuento, relato o historia inédita a lafabricadecuentos2024@gmail.com. Los seleccionados cobrarán vida en formato audiocuento. Escúchalos cada sábado a las 19:30 horas en el 102.5 FM. La Fábrica de Cuentos, historias escritas por ti, del papel a tus oídos. Este programa es financiado por el Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2024. Hola, soy el periodista y locutor Luis Hernán Schwaner y quiero invitarles a compartir
Cada viernes, a través de Radio Universidad de Chile, El Último Café. El Último Café, cada viernes a las 22 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en nuestra señal online en www.radio.uchile.cl. Recuerde, El Último Café, cada viernes a las 22 horas en la radio que piensa. Usted está invitadísimo a compartir con nosotros El Último Café. Soy el profesor Santiago Schuster y quiero invitarlos todos los miércoles a escuchar el programa Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con el que queremos desde el derecho conversar y analizar distintos temas de interés. Derecho al Aire, todos los miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Radioanálisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan, presentada por el Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Son las 9:11, continuamos en Radioanálisis hasta hora de la mañana, día miércoles. ¿Quién ha llegado hace poco a la radio nos podrá decir si está cayendo todavía un poquito de agua o no? ¿Ya no? Ya. Pero igual hay que tener cuidado porque el piso sigue húmedo, así es que... pero bueno, ya afortunadamente para algunos, quiero decir, terminaron las gotitas que hubo durante la madrugada, que no fue tan grande ni tan largo, pero hacemos la prevención respectiva. Estamos con Montserrat Rolano, con Rodrigo Carmi y con John Enríquez. Había quedado el tema enunciado desde antes. Y bueno, partamos por lo más inmediato. Quería preguntarte ahí, John, ¿cómo ves esto? Lo decíamos más temprano, esto es una opinión. El tema de los seguimientos a los fiscales es súper grave y no se le ha dado tanta importancia. Y a la luz de lo que se conoce, que no es tanto, pero que ya se conoce, hay una evidente intención de amedrentamiento, porque hay una suerte de patrón en común que son vulneraciones del espacio privado sin robo, ¿no? Y que además está afectando simultáneamente por lo menos a 3 personas altamente vinculadas con la investigación. Ya hay que agregar un intento de hackeo de la cuenta de la fiscal principal, que es la fiscal Lorena Parra. Bueno, ¿cómo ves esta situación? Y bueno, ¿de qué manera esto vuelve a generar una complicación respecto a un caso que ya de suyo es bastante grave? A ver, yo creo que es una situación absolutamente delicada y más allá de este caso puntual es preocupante porque se ha visto en otros casos y obviamente erosiona la confianza en los procesos. Aquí es muy importante siempre tener presente que el Ministerio Público requiere tomar sus decisiones de forma imparcial y objetiva y cualquier cosa que pueda afectar ese proceso de formación de decisiones, amedrentamiento, promesas de ascensos o que carreras puedan quedar truncadas son completamente no solo indeseadas, sino que deben ser prohibidas. Al mismo tiempo, el Poder Judicial también no sabemos, espero que no hayan amedrentamientos de la misma naturaleza a integrantes del Poder Judicial, sea jueces de policía local hasta ministros de la Corte Suprema. Es muy delicado y por lo mismo creo que ojalá se pueda esclarecer rápidamente esta situación y sancionar a los responsables, porque si es que no se sancionan estas cosas a tiempo, lo que ocurre es que quedan incentivos o se generan los incentivos para que posteriormente vuelvan a haber otros inescrupulosos que traten de modificar el comportamiento habitual y deseable que debiesen tener los integrantes del Ministerio Público o los miembros del Poder Judicial en circunstancias normales. Así que yo creo que es una cuestión súper delicada en ese sentido y que hay que ponerle mucha atención, que se suma a otras cuestiones como por ejemplo es completamente inaceptable que un candidato en la región de la Araucanía haya sufrido una suerte, no sé si de atentado porque no conozco el detalle, pero entiendo que
tres personas de su equipo de campaña están con lesiones, que fueron repelidos en un ataque, algo de esa naturaleza. Creo que es súper importante cuidar nuestras instituciones, y eso pasa por dar la garantía de que todos tienen que ejercer su rol de la forma más autónoma, independiente y objetiva posible. Sí, Rodrigo Carmi, ¿cómo ves este caso? Sí, mira, yo creo que el caso Hermosilla de alguna manera muestra una cierta relación, digamos, con lo que estábamos conversando en el bloque anterior, en el sentido de que el caso Hermosilla es básicamente la exhibición de la obscenidad que constituye al aparataje político chileno. El caso Hermosilla no es un caso aislado, no es una anomalía al sistema, es cómo funciona efectivamente el sistema, en este caso en el aparato judicial, ¿no? Cómo funciona el sistema realmente. Entonces yo creo que el problema acá es que Hermosilla de alguna manera muestra una arista del funcionamiento de un sistema político completamente corroído, digamos, agotado, ¿no? Y que de alguna manera, ¿no?, pueden existir otros Hermosillas y otras formas de articulación de esas tramas de poder, ¿no?, que, insisto, me parece que son constitutivas, ¿no?, del ordenamiento institucional chileno. Este ordenamiento institucional se estableció a través de la violencia y la corrupción, ¿no? No solamente el golpe de Estado trajo consigo, como todos sabemos, ¿no?, prácticamente la expoliación de las grandes empresas del Estado, ¿cierto?, por privado. Es decir, yo creo que sí tiene que ver la historia reciente de los últimos 50 años con lo que estamos viendo en este contexto, que son pequeños estallidos que te están mostrando cómo funciona efectivamente la maquinaria político-institucional chilena. Entonces yo creo que el caso Hermosilla también es otro caso igualmente interesante para mostrar este asunto. Y yo creo que justamente quizás ahí tengo una discrepancia con John, en el sentido de que el llamado me parece que resulta equívoco cuando decimos hay que cuidar las instituciones, ¿ya? Precisamente en la coyuntura actual, ¿no?, el problema sigue siendo cómo modificar y cambiar las instituciones, porque son estas mismas instituciones las que están funcionando de manera obscena, como está de alguna manera exponiendo el caso Hermosilla, con esta trama que ahora durante esta semana conocemos, ¿cierto?, que involucra, ¿no?, esta persecución a fiscales o este asedio, ¿cierto?, de esta trama de poder, digamos, a fiscales, etcétera, que por supuesto es muy grave, ¿no?, pero que no constituye, me parece, un problema puntual, ¿no? Me parece que es parte de el estallido que está teniendo el sistema político, es parte de, por decirlo de alguna manera, el hundimiento del sistema político en el que estamos habitando todos los días, ¿no? Bien, los quiero llevar a un tema en el ámbito internacional que está en pleno desarrollo y que es bien relevante a nivel mundial, de lo cual se ha hablado poco, que es esta cumbre de los BRICS, ¿no?, que empezó ayer o empieza hoy. Empezó ayer, claro. Empezó ayer, sí. Hoy día hay varias actividades importantes. Entiendo que una de ellas es una reunión del secretario general de Naciones Unidas con Vladimir Putin, lo que ha generado hartas críticas, evidentemente desde Ucrania. Esto tiene como varios niveles, John, lo puedes abordar desde donde te parezca más relevante. Más tarde también, en un ratito más en Radio Análisis, vamos a tener una conversación respecto de esto desde la perspectiva económica, ¿no? Porque se han sumado varios países, ya son 22 los que van a estar en esta cumbre, y si uno suma los países originales, estamos hablando de Brasil, India, China, Sudáfrica, en fin, se suma Turquía, ¿no?, que es un país que integra la OTAN.
estamos hablando del 35% de la producción económica a nivel mundial y la mitad de la población a nivel planetario. Por lo tanto, estamos hablando de una cuestión que es bien relevante en un contexto de esta guerra entre Rusia y Ucrania, donde Rusia también da la señal de, ojo, que todavía estoy viva, ¿no? Y se produce también en un contexto de la previa a las elecciones en Estados Unidos. Ayer Kamala Harris decía en uno de sus discursos finales de campaña, bueno, si es que Trump sale elegido, va a beneficiar a Putin, porque sabemos que es un aliado de Donald Trump, ¿no? ¿Cómo ves esta cumbre, la relevancia que tiene? ¿Lo puedes analizar tú también desde la perspectiva económica, John, considerando tu experticia? Esto también tiene, evidentemente, una variante geopolítica. ¿Qué podríamos decir al respecto? Estoy con cierta interferencia de señal, así que escuché parcialmente tus comentarios, Monse, y seguro Rodrigo es mucho más especialista que yo en estas materias. Solo un punto a propósito de la intervención previa de Rodrigo. Yo creo que sí estamos de acuerdo, o estamos más de acuerdo de lo que él cree, en el sentido de que yo creo que cuidar las instituciones no significa mantener el status quo. O sea, yo creo que hay problemas graves en el funcionamiento de la administración de justicia en nuestro país, así como hay problemas en distintos ámbitos. Y eso requiere, desde luego, identificar, ojalá lo más rápido posible y de la forma más transversal posible, dónde están esos problemas y cuáles son las causas de esos problemas, para efectos de introducir todos los perfeccionamientos que, desde el punto de vista legal, normativo o de procedimientos también, se requieran para poder evitarlos a futuro. Entonces yo creo que ahí estamos de acuerdo en ese sentido. Respecto al tema que planteabas, Montserrat, y sin ser en absoluto especialista, creo que un punto importante a tener presente es que leí en algún medio de prensa que Brasil no iba a impulsar el ingreso de Venezuela, y aquí nuevamente se podría generar una discusión adicional a todos los puntos planteados por ti, Monse, respecto a el estatus actual del régimen de Venezuela y cómo se logra sortear esa crisis, que al parecer iban a haber novedades importantes hace un tiempo atrás y se fue diluyendo justamente el escenario de Venezuela. Se cuestionaron las elecciones, hay consenso de que esas elecciones no fueron transparentes, pero aún así no han habido cambios sustantivos en la dirección de ese país o medidas más relevantes. Entonces yo creo que aquí, aparte de todos los temas que tú planteaste, va a ser interesante ver qué es lo que puedan decir los países respecto a no solo el ingreso de Venezuela a los BRICS, sino que también respecto a la situación política, social y económica actual de ese país. Sí, Rodrigo, bueno, simplemente hago mención, no necesariamente en la pregunta. Respecto al tema de Venezuela se ha especulado harto, porque el jefe de Estado de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó ayer a Kazán para participar de la cumbre. Y coincidentemente el presidente Lula tuvo, no lo digo irónicamente, lo digo de manera estrictamente descriptiva, coincidentemente el presidente de Brasil, Lula da Silva, tuvo un accidente doméstico, parece que se cayó y se pegó, y eso le impidió viajar. Entonces no es partícipe de esta cumbre donde efectivamente está presente Nicolás Maduro. Ahora está Rodrigo, no sé si estás de vuelta, no sé si me escuchas. Telefónicamente me dicen, ya, súper. Sí, está el tema más general. Existe una percepción que, obviamente, como todas las percepciones, es digna de opinión, que es una percepción más bien favorable a los BRICS, ¿no? Que es que en el contexto en el que estamos, como que los BRICS irían para adelante, incluso al punto de disputar el dólar como la moneda estándar de transacción económica mundial, mientras Estados Unidos y la Unión Europea irían en una suerte de retroceso, ¿no? Y que los últimos conflictos, como por ejemplo el de la guerra de Rusia y Ucrania, han terminado al revés de lo que se pensaba al principio, perjudicando bastante más a la Unión Europea de lo que originalmente se había pensado y perjudicando menos a Rusia. Estoy hablando en términos estrictamente de poder, no estoy dando juicios de valor ni dando opiniones, ¿ya? Ahí, Rodrigo, quería preguntarte cómo lo ves, ¿no? Porque, bueno, en la misma línea de lo que planteaba Monse, este es del tipo de temas que no necesariamente aparecen en los titulares principales de los medios chilenos, pero me atrevería a decir que son de los más importantes. Sí, mira, yo creo que la articulación de los BRICS es muy interesante, porque lo que está de fondo, me parece a mí, y lo podemos ver perfectamente en las políticas que ha adoptado Putin durante los 20 años en que ha estado en el poder,
es básicamente una descolonización monetaria. Todo el proyecto BRICS consiste precisamente en amplificar el mercado, articulando una suerte de descolonización monetaria. Me parece que en el caso de Putin, que tú mencionabas, bueno, Putin y Rusia en particular está experimentando lo que yo diría una revolución orientada a la descolonización monetaria, igualmente que la articulación que Rusia tiene con los demás BRICS, digamos, con los demás países, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que significa una descolonización monetaria? Significa justamente, digamos, impulsar un capitalismo que ya no dependa del dólar como divisa suprema y como divisa única, ¿ya? Yo creo que esto es bien relevante porque aquí hay dos cuestiones, ¿no? En primer lugar, como tú bien decías, las sanciones que ha establecido Estados Unidos a Rusia han favorecido a Rusia básicamente por una razón muy simple, y es que la oligarquía financiera rusa, que tenía ganas de irse hacia el mundo occidental atlántico, por así decirlo, e invertir ahí y ser parte, de alguna manera, de esa élite, ¿no? Durante el gobierno de Boris Yeltsin, ¿no? A principios de los años 90, no fue aceptada, ¿no? Y eso generó que esa oligarquía se estableciera hacia adentro, y las sanciones que ha establecido Estados Unidos ha terminado por favorecer la economía interna rusa en vez de dificultarla, como era inicialmente el objetivo de las mismas sanciones. Ahora, yo creo que aquí hay dos problemas que me parece que son relevantes. Por supuesto, uno es la guerra en Ucrania, que tiene que ver precisamente con este problema de la descolonización monetaria, ¿no? Más allá de la invasión rusa sobre Ucrania, ¿no? Que es ilegítima, etcétera, ¿no? Lo que se juega ahí es este proceso de descolonización, porque está centrado en una afrenta contra la OTAN y por lo tanto contra el poder norteamericano. Pero la segunda cuestión es que también la cuestión palestina está vinculada con este proceso de crecimiento de los BRICS y de fractura de la hegemonía norteamericana a nivel mundial. En el siguiente sentido, la propuesta que tiene Israel en el fondo, ¿ya? La apuesta de Israel en el fondo, digamos, para conquistar toda la franja de Gaza y establecer, por ejemplo, la construcción de un puerto, etcétera, tiene que ver con intentar constituir a Israel como el gran proveedor de gas, ¿no?, de Europa, y sustituir en ese sentido la provisión de gas que le otorga Rusia a Europa por parte de Israel. Y por eso es que Estados Unidos está tan interesado de que Israel consume el exterminio sobre la franja de Gaza y sobre Palestina, porque eso significa fundamentalmente la posibilidad de explotar el gas sin la interferencia de la existencia de un pueblo colonizado que está ahí hace 76 años, digamos, ¿no? Entonces, el problema ruso-ucraniano, el problema palestino-israelí y la articulación de los BRICS, o el impulso de los BRICS, ¿no?, con este proceso de descolonización monetaria, me parece que está completamente articulado y vinculado, ¿no?, en este conjunto de procesos bélicos que hemos estado presenciando a lo largo de estos años, de estos últimos años sobre todo, que se ha intensificado con mayor profundidad, ¿no? Bueno, estamos llegando al final del panel. Como siempre, queremos agradecer a John Enríquez. John, que tengas un súper buen miércoles. Nos vemos pronto. Muchas gracias también a ustedes, un gran abrazo, y aprovecho de saludar a Rodrigo, que también fue muy agradable la conversación. Y a Rodrigo Carmi, como siempre, Rodrigo, muchas gracias también. Un abrazo, que estés bien. Nos vemos pronto. Pues muchas gracias a todos y saludos a John también. Un abrazo. Chao, chao. Y con Monse nos vamos a la pausa. A la vuelta está Claudio Medrano con ustedes, y como ella había adelantado, vamos a tener una conversación también sobre los BRICS con Andrés Solimano desde una perspectiva evidentemente económica, dándole un poco de continuidad a lo que ya planteaba Rodrigo Carmi en su análisis. Vamos y volvemos. La clase de marketing digital de hoy tendrá